Hola amigos, bienvenidos, un gusto saludarlos en este canal de Junior Junior. Bienvenidos por acá a este capítulo número 16. Como podemos ver allí en el capítulo anterior, que fue el capítulo de Jeff Bezos de Amazon. Este capítulo que vamos a hacer el día de hoy es el capítulo número 16. Y como se pueden dar cuenta, este capítulo lo estamos haciendo de pie, porque este capítulo es uno de los más importantes que considero que va a tener la temporada, ¿no? Para mí, dentro de toda esta sección de la segunda temporada de los videos de Junior a Junior, han habido algunos capítulos que me han llamado más la atención, que me ha gustado más como los he desarrollado que otros, y creo que en el capítulo anterior se los compartí, uno fue el de Bill Gates, el otro fue el de Mark Zuckerberg, y después, en ese orden, estaríamos hablando del de Google, y el de Google está ahí, y luego el de hoy, ¿ok? Pero si los vamos a catalogar, pues si los vamos a catalogar entre esos que les estoy diciendo que me llamaron la atención, por encima, ¿cuál estaría? Yo creo que estaría la competencia entre el de Mark Zuckerberg y el del capítulo de hoy. Ahí estaría realmente los dos capítulos más interesantes. Y cuidado por la relevancia de los días en que estamos viviendo. Cuidado, y si el más relevante, bueno, evidentemente yo creo que sí lo va a ser. El más relevante va a ser el personaje del día de hoy y todo lo que ha hecho hasta el día de hoy en el mundo de la tecnología. Pero antes de comenzar a hablar sobre este personaje, como siempre, como todos los viernes, los invito a suscribirse a este canal de Junior a Junior, darle like, compartir todos los videos que estamos creando para ustedes. Estos videos se llevan a cabo todos los días viernes, ¿ok? Como ustedes pueden darse cuenta. Y próximamente vamos a estar incluyendo otra sección de videos en el transcurso de la semana. Dentro de la semana, o sea, antes de viernes, por allí como a mitad de semana, vamos a estar incluyendo otros videos para que ustedes puedan también disfrutarlos, ¿no? Y esos van a estar más relacionados al mundo ya en sí de la programación como tal, de resolver algunos problemas, hacer algunos ejercicios, ver cómo se hacen, explicar algunas cosas. De hecho, ya tengo por allí algo preparado, porque va a ser video tipo blog, hablando sobre importancias, cómo se hace. Va a estar bien entretenido. Vamos a ver cómo nos sale. No sé realmente cómo nos va a quedar eso. Pero esto es así. Aquí estamos improvisando, estamos viendo cómo nos va. Y estamos adaptando cada uno de los contenidos que son interesantes, ¿no? Y como otro anuncio parroquial, quería comentarles que no se olviden que este día 23 de marzo han estado divulgando las chicas de Women Test Marker un evento que se va a hacer en los Hubs de Providencia. Tienen que registrarse al link, allí lo tienen, si lo pueden escanear también directamente por allí, o ustedes lo pueden visitar a través de su mismo portal por LinkedIn. Es un evento que va a hablar sobre tecnología, sobre eventos tecnológicos, sobre temas tecnológicos. Va a estar súper cool. Sería interesante que pudieran asistir, y tienen que registrarse, ¿no? Eso es un evento parroquial, un anuncio parroquial. Y el otro anuncio parroquial que les tenía comentado es que, bueno, ya se cerraron las postulaciones para el Netherlands para ser speaker. Eso fue, creo que hasta el día de antier, el día 6 creo que fue la última convocatoria, que lo extendieron. Permítame un momento. Lo extendieron porque como hubieron muchas solicitudes, pues tuvieron que extenderlo, y efectivamente pues era hasta el 1 de marzo, y lo extendieron hasta el 6 de marzo. Pero ya se cerraron. El Netherlands lo van a realizar creo que van a ser 3 días. Jueves, viernes y sábado, creo, si mal no me equivoco. Van a ser esos 3 días de abril. El día 9, 10 y 11, si mal no recuerdo. De todas formas, en su página web, ellos allí tienen toda la información que van a necesitar para poder asistir. El año pasado ellos lo que hicieron fue que ellos mandaron la solicitud para que tú te pudieras registrar, te registrabas
Y el día que era el evento, ellos te mandaban un código QR, y con ese código tú ibas al evento, ellos te escaneaban de que estuvieras registrado para el día que ibas a asistir, y ellos allí te registraban y todo el tema, y entrabas al evento, ¿no? Y eso lo van a hacer acá en Santiago de Chile, en el centro. Creo que es en el Teatro Gabriel y Mistral, creo que se llama. De todas formas, toda la información está allí en la página web de Nerdearla. Ya, como otro asunto parroquial, creo que esos son todos los asuntos parroquiales que tengo comentado para ustedes el día de hoy. Y bueno, yo trabajando en mis temas de los proyectos, estoy haciendo un proyecto full stack, ya terminé la parte del backend, que lo he estado compartiendo también por mi Instagram en historias, el backend, y ahora estoy con la parte del frontend. Estamos integrando el frontend, toda la que es la parte del registro de usuarios, con la API que creamos en el backend, ¿no? Y va a ser un tablero de asignaciones de tareas. Eso lo estamos haciendo, eso lo he estado haciendo particularmente, no lo he estado publicando ni nada, solamente pequeños destellos por Instagram de cómo va, ¿no? Pero es algo que estamos haciendo. Y lo otro que estamos haciendo en React, lo estoy haciendo es la página web de Junior a Junior. Es importante, aprovechando, va a haber un canal oficial por donde Junior a Junior va a compartir todo su contenido, y por allí ustedes pueden escribir y contactarme, que es el link de Junior a Junior a través de LinkedIn. ¿Ok? Eso lo tienen por allí, que lo voy a dejar también en los comentarios, en la sección de descripción del video. Allí es como el canal oficial de contacto, el perfil de LinkedIn de Junior a Junior. Pero también estamos haciendo su página web, y en esa página web pues ya es un poco más de algunos videos que nosotros tengamos relevantes, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cuáles son nuestras expectativas, qué es lo que buscamos. Algo como más informativo, pero no, digamos que no es el centro oficial. El centro oficial del canal de Junior a Junior, o del proyecto de Junior a Junior, está en LinkedIn. Eso lo tienen por allí. Y bueno, sin más, sin tanto preámbulo, vamos a entrar en el tema que les quiero conversar el día de hoy. Hay un calor terrible, déjenme decirles. Estos días había hecho poco calor, poco sol, pero entre ayer y hoy el calor ha estado terrible. Y hoy en la mañana me tocó salir y llegué súper cansado del sol, agotado. Y nada, tuve que descansar, descansé un rato, y ahora estamos grabando el video, pero el calor sigue infernal. Porque como a esta hora uno creería que el calor se pone más fuerte al mediodía, a eso de las 12 o de la tarde, pero no, el calor se pone terrible. Es como después de las 5 de la tarde, actualmente aquí son las 6 de la tarde, y a esa hora es que aquí se pone el calor horrible, ya cuando está terminando el día. Entonces, pero bueno, cosas de Santiago de Chile, ¿no? Y eso, chicos, entrando en tema, lo que les quería conversar el día de hoy es que vamos a estar hablando nada más y nada menos que de nuestro amigo Sam Altman, ¿ok? Para los que no sepan quién es Sam Altman, este señor, o este chamo, porque es un joven, un chamo, igual que yo, creo que yo soy más viejo que él. Sí, realmente, van a ver, no, o sea, me lleva un solo año, sí. Aquí estoy viendo la fecha. Sam Altman, es el CEO y fundador de OpenAI. Para los que no sepan quién es Sam Altman es estadounidense, ¿ok? Nació en el año 1985, el 22 de abril de 1985, y actualmente tiene 38 años, ¿ok? Estudió en la Universidad de Stanford, estudió Ciencias de la Computación, como la mayoría de todos los personajes que hemos visto acá en estos capítulos. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad de Stanford, y su ocupación actualmente es empresario, programador y bloguero. Él tiene un blog en internet en donde normalmente suele publicar artículos que le llamen la atención sobre tecnología, y escribe sobre ellos.
Y aparte de eso es empresario, más adelante muy buen empresario. Y bueno, evidentemente un programador, ¿ok? Sam Altman es el CEO, como les comenté, de OpenAI. Pero antes de eso, él entró a la universidad a los 19 años y su primera computadora, sus padres le regalaron, para entrar más o menos en el tema de cómo entra él en el mundo de la tecnología y de la informática. Sam Altman tiene su primera computadora, según las investigaciones que hice, a los 8 años de edad. Y lo curioso es que cuando sus padres le regalaron su primera computadora, ya él la sabía programar, ¿ok? Él no fue que cuando le regalaron su computadora, ya ahí fue que él aprendió a programar. No, ya él sabía programar cuando sus padres le regalaron esta computadora, ¿ok? Y con respecto a lo de las inversiones que les había comentado anteriormente con respecto a Sam Altman, él tiene aproximadamente, ha hecho inversiones aproximadamente en 400 empresas actualmente, ¿ok? ¿Por qué? Más adelante se lo voy a explicar, porque él cuando entra a la Universidad de Stanford, él se gradúa, ¿ok? Y el primer negocio que él hace, bueno, esto fue antes de él entrar a la universidad. El primer negocio que él desarrolló, ¿ok? Fue que él hacía páginas web para fundaciones y pequeñas empresas en el área local en donde él vivía. Ahí él hacía páginas web para fundaciones y empresas locales, ¿ok? De eso era lo que él, no digamos que vivía, pero de eso era lo que él inicialmente pues trabajaba y lo que le permitió a él ir conociendo más y más y más en el mundo de la programación. Posterior a eso, como les estaba comentando, él entra en la Universidad de Stanford, ¿ok? Y en el momento en que él entra, permítame un momento, porque esto está haciendo un calor horrible. Ay. Ahí, él entra a la Universidad de Stanford y justamente cuando él entra en la Universidad de Stanford, él entra con dos personas súper importantes en ese momento. Y entra con el fundador de Snapchat y entra con el fundador, o sea, o el creador, digámoslo así, de Snapchat y el creador de Instagram. Esos son los dos personajes relevantes en los cuales, digámoslo así, fueron compañeros de clase, o sea, compañeros de generación, digámoslo así, porque en Estados Unidos más o menos ellos trabajan con ese tipo de conceptos de generación. La generación de Sam Altman fue el fundador y CEO de Snapchat y el fundador y CEO de Instagram. Como sabe, ya luego Facebook compra Instagram y ya ahí se acaba eso, ¿no? Pero los fundadores estudiaron con Sam Altman. Posterior a eso, ya cuando Sam Altman se gradúa de la universidad, él estuvo a punto de entrar a trabajar en Goldman Sachs. Que Goldman Sachs es, para los que no sepan, yo tampoco lo sabía, sí lo había escuchado, pero eso lo que es como una empresa de una consultoría, una consultora, pero de negocios. Entonces, eso no era como el rumbo que él le quería dar a su vida profesional. Entonces, él desecha esa idea de entrar a Goldman Sachs porque no era lo suyo, ¿no? Y en ese momento es cuando él allí empieza digamos que su chispa creadora, su chispa innovadora, y se le ocurre una idea de hacer una aplicación, ¿no? Y él convence a dos de sus compañeros para que lo siguieran en ese tema de crear esa aplicación. Y eso fue a los 19 años. Y a los 19 años, cuando él con estos dos compañeros deciden fundar esa startup, y esa startup era Loop, que era una red social. Vamos a ver si la consigo por acá, para ver si... Loop, red social. Vamos a ver si me aparece luego, a ver si alguno de ustedes lo recuerda. Debería aparecer, es como un loguito, como un 8, pero horizontal.
Parece que no, Sam Altman. Vamos a ver si lo conseguimos. Acá está. Este que está acá. Esa fue una red social. Yo no la usé, sinceramente. La escuché mucho, pero nunca llegué a usarla, ¿ok? Esa red social. Esa red social fue fundada por Sam Altman justo cuando estaba en esos tiempos de la Universidad de Stanford con estos dos compañeros, ¿ok? Y cuando ellos lanzan esas startups de esa red social en un momento tuvo mucha popularidad en el momento de que alcanzó 175 millones de dólares, ¿ok? A su valorización. Pero eso fue por los años 2012 aprox, ¿ok? Pero hubo un momento en donde esa empresa tuvo un estancamiento y no siguió creciendo, ¿ok? Y no le quedó más remedio a Sam Altman que vender esa red social. Y la vendieron por 43 millones de dólares, ¿ok? Y bueno, allí a cada uno le tocó una parte, a cada uno de los fundadores de Loop. Y ahí hubo un momento en donde Sam Altman decidió, pues, él irse de viaje. No sé, desconozco porque no lo logré ubicar. ¿Cuánto tiempo fue que Sam Altman tuvo por allí, como, digamos que como un año sabático, como le decimos todos nosotros? Tuvo como un año sabático, entonces se compró sus autos de lujo, se fue de viaje por muchos lugares, tuvo como su retiro espiritual en donde cada uno de los grandes personajes del mundo de la tecnología, de hecho lo han hecho como meme, tienen su momento así como de epifanía. Entonces ellos llegan y se van a la India y a esos lugares así como a encontrarse con ellos mismos. Bueno, algo así hizo Sam Altman. No digo que se haya ido a la India, pero sí se fue de viaje a muchos lugares. Y bueno, eso allí, luego de que él se cansó de hacer todo eso, ya él había tenido contactos con muchos personajes en Silicon Valley. ¿Y qué pasó? Allí fue cuando lo logra ubicar, ya tenían relación, pero Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator, y para los que no sepan qué es Y Combinator es una aceleradora de startups, ¿ok? Es una de las más importantes del mundo, y ellos lo que hacen es que, no digamos que reclutan, pero sí consiguen o sí promueven proyectos que puedan ser de un grandísimo impacto a nivel global, ¿ok? Y ellos allí les ayudan, ellos mismos como inversores, como Y Combinator, los ayudan a salir a buscar inversionistas, a buscar diferentes formas de inversión como series A, series B, series semilla, todas esas cosas que en el mundo de las startups se manejan. Y Combinator lo hace, ¿no? Pero de una forma más global, muchísimo más grande. Y bueno, de ahí han salido muchísimas empresas han salido de ahí de Y Combinator, muchísimas empresas súper importantes y relevantes. Y por eso es que dentro del mundo de las startups, Y Combinator es una de las mejores, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Paul Graham lo invita a él para que forme parte del equipo directivo de Y Combinator. Luego de eso, ya posteriormente lo nombran presidente de Y Combinator, ¿ok? Y como presidente de Y Combinator, ¿qué es lo que hace? Ahí es cuando Y Combinator tiene ese repunte o ese boom de las startups. ¿Por qué? Porque en la política que hizo Sam Altman con respecto a Y Combinator es que anteriormente, antes de Sam Altman, Y Combinator era muchísimo más cerrada, ¿ok? Muchísimo más cerrada con los proyectos o las ideas de negocios que entraban a Y Combinator. ¿Qué pasó con Sam Altman? Él lo que hizo fue cambiar la estrategia y abrirlo a más oportunidades. Obviamente, al haber más oportunidades, pues iban a haber más proyectos y más proyectos y más proyectos y más proyectos que ellos pudieran impulsar.
Y bueno, esa fue la estrategia de Sam Altman. Les resultó, ¿ok? Les resultó porque salieron muchísimas empresas de allí. Y tanto así que hubo una, según las estadísticas que logré ver en uno de los números que vi, dice que el enfoque de puertas abiertas de Sam Altman en Y Combinator les llegaron a alcanzar 40.000 solicitudes en un tiempo muy, muy breve, ¿ok? Entonces, claro, eso fue en el momento en donde estaba el boom de las startups. Y bueno, y en ese momento, Sam Altman tenía 3 principios fundamentales en donde él considera que el foco en las startups debiera estar. Y uno es que los inversionistas o Y Combinator en ese caso, o aquellas personas que vayan a hacer, y como se los dije en el capítulo pasado que era Elon Musk, que era un inversor fantasma, creo que era que les dije, un inversor, por ahí está, tienen que revisar el video del anterior. Estas personas tienen que ver 3 factores en esas startups, ¿no? Que uno es centrarse en los fundadores, 2 es resolver problemas reales, ¿ok? Para que la startup sea exitosa. Y 3 es pensar a largo plazo. Disculpen, ustedes si los que me están viendo quieren formar una startup, tienen que tener 3 cosas fundamentales. Uno es, como dice Sam Altman, céntrense en los fundadores, es decir, ¿en qué se refiere el concentrarse en los fundadores? Los fundadores son muy importantes en una startup, porque los fundadores van a ser como tu familia. Si tú te llevas mal con un fundador, es muy difícil o es casi imposible que esa startup vaya a tener éxito. Los fundadores tienen que llevarse muy bien, tienen que estar muy compenetrados, los objetivos tienen que estar muy claros y muy definidos entre esas personas. Normalmente suelen ser máximo 3. O sea, pueden ser X cantidad, pero en la mayoría de los casos los más exitosos han sido hasta 3. Normalmente uno es el friki desarrollador de software, el otro es el que se encarga de la parte de marketing y negocio, y el otro es el que se encarga de la parte legal y ese tipo de cosas. Por ejemplo, siempre son 3. Lo otro es resolver problemas reales, ¿ok? Problemas, no importa que no sean grandes, pero que sean reales y que resuelvan un problema en concreto. Y lo otro, bueno, es pensar a largo plazo. Luego de eso viene, en febrero de 2014, viene un quiebre en la historia de Sam Altman, ¿ok? En donde él deja Y Combinator porque él recibe o empieza con el tema de la inteligencia artificial, ¿ok? Porque ese era un tema que él, a su criterio en ese momento, y obviamente se concretó a hoy en día, la inteligencia artificial era la tecnología que hoy en día o a futuro iba a ser más importante del mundo, la que más se iba a desarrollar. Y para eso, él se asocia en esa oportunidad, en conversaciones, se dan cuenta de que tenían los mismos puntos de vista y se consigue con Elon Musk. Y con Elon Musk fundan esa empresa de tecnología, de inteligencia artificial, que hoy día todos conocemos. Déjame ver, por aquí tengo el logo, que todos conocemos hoy en día como OpenAI. Acá lo tenemos, OpenAI. Esto hoy en día está revolucionando el mundo de una manera tal que ustedes no se pueden imaginar. Y aparte de eso, es que no nos podemos imaginar porque tampoco sabemos qué es lo que más desarrollo hay en las oficinas o en el interior de OpenAI. Nosotros sabemos lo que nosotros usamos, pero internamente no sabemos lo que está pasando. Y probablemente hayan avances muchísimo más grandes de lo que nosotros hoy en día estamos viendo. Entonces, él, junto con Elon Musk, forman OpenAI, pero en sus orígenes, la idea era que esto fuera como una fundación, o era una organización sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque la idea de Sam Altman y Elon Musk era que esto fuera para la sociedad, para la gente, ¿no? Para el desarrollo de la sociedad como tal. Y decidieron hacerlo así. Pero evidentemente
como toda organización sin fines de lucro, ella se beneficia es de los aportes que le hagan las demás personas, las empresas, personas particulares. Pero no recibe dinero de ningún lado. O sea, oficialmente, de alguna forma de negocio no lo hace, sino que son aportes de personas que quieran hacerlo, ¿no? Y bueno, Elon Musk decide fundar OpenAI junto con con Sam Altman en esa oportunidad. Esto fue por los 2018. Perdón, en el 2014. Y para finales del 2018, ya entre Sam Altman y Elon Musk había mucho roce con respecto a el destino que estaba teniendo la empresa o el origen por donde la estaba encauzando. ¿Qué decía Sam Altman? O sea, lo que pasa es que Sam Altman es el fundador y CEO de la empresa. Y el sentido que él le quería darle a la empresa, en ese momento o en esa oportunidad, no le gustaba mucho a Elon Musk, y Elon Musk decide separarse de OpenAI. ¿Y qué pasa? Que al irse Elon Musk, pues se pierde el dinero. Ya deja de entrar el dinero normalmente que había en OpenAI. ¿Y qué pasaba? Que para ese momento, o incluso antes de que llegara ese momento, ¿qué pasaba? Que OpenAI tuvo un grave problema, que era que todas las personas del mundo de tecnología que sabían de inteligencia artificial estaban contratadas por Google. Entonces no había ese talento tecnológico tan avanzado disponible para contratarlo por OpenAI. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvieron que hacer una estrategia, OpenAI, para poder contratar personas de Google, que eran en donde estaban esos grandes talentos. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer eso, tuvieron que ofrecer unos sueldos demasiado atractivos, con unos beneficios demasiado atractivos, para poder traerse a esas personas de Google a OpenAI. Y efectivamente, eso pasó, aproximadamente como unos 9 o unos 10, no sé cuántos, pero se dice que fueron 9, de esos talentos de Google, se los llevaron a OpenAI. Y bueno, evidentemente esas personas cobraban un montonón de dinero. ¿Qué pasa? Cuando se va Elon Musk, no queda dinero de dónde pagar la nómina, de dónde pagar la mantención de todo lo que se necesita, la infraestructura, para poder llevar a cabo la inteligencia artificial o el desarrollo que ellos estaban haciendo en esa oportunidad. ¿Y qué pasa? Pues ahí es donde entra en juego Microsoft. Ahí Sam Altman ya ellos tenían buenas relaciones, Satya Nadella con Sam Altman, y ahí es donde evidentemente empieza la relación entre Microsoft y OpenAI, porque necesitaban el financiamiento de algún lugar. Y pues obviamente Microsoft ofreció ese financiamiento por una cantidad exorbitante de dinero que aportaron y que siguen aportando hoy en día, y que, bueno, es lo que hoy en día ha llevado a que Microsoft tenga gran participación en OpenAI. Incluso OpenAI funciona dentro del navegador de Microsoft, Microsoft Edge, que de hecho lo vamos a revisar en algún momento para que ustedes vean, vamos a hacer una comparación. Funciona de las dos formas. O sea, igualmente Microsoft, dentro de su división de inteligencia artificial, tienen sus propios desarrollos para adaptar la inteligencia de OpenAI a su navegador, pero el grueso de la inteligencia artificial es de OpenAI. Y bueno, efectivamente para el año 2019 es cuando se lanza ChatGPT 2, que ya lo vamos a explicar, y para el año 2020 es cuando se da el mayor avance de OpenAI, cuando lanzan el ChatGPT 3. ¿Ok? Que ya ahí es cuando está operando el chat que nosotros hoy en día usamos. Luego de eso, en el 2021 llega DALL-E, ¿ok? Que no es más que una versión de inteligencia artificial de OpenAI, en donde ella es con respecto al tema de las imágenes, ¿ok? Tú le puedes decir a la inteligencia artificial que te cree una imagen tomando como referencia a algún personaje o algún animal, y ella te va a relacionar todo eso a las características que tú le estás indicando. Si tú quieres un gato en la playa, te va a hacer un gato en la playa, ¿ok?
Si tú quieres, no sé, tú le presentas una foto de ti que tú quieres estar en la muralla china y te lo hace en la muralla china, por ejemplo. Entonces, eso es el fondo de DALL. Y bueno, también evidentemente, como les había comentado, fue un boom eso del chat GPT en el año 2021, no, eso fue en el año, pues los 2020, ¿ok? Que salió el chat GPT-3. Y allí, pues evidentemente, cuando sale eso, en esa oportunidad, históricamente, y quedó ya para los registros, que es la tecnología mayor adaptada de forma más rápida por una gran cantidad de personas. Se dice que fueron 100 millones de 100 millones de suscriptores, ¿ok? De usuarios. Y 10 millones cada día, ¿ok? O sea, perdón, en 2 meses, por lo que veo aquí, lo que estoy leyendo, en 2 meses fueron 100 millones. Y también se dice que fueron 10 millones por día. O sea, cada día tenían 10 millones de usuarios. Increíble. Pero aquí viene un tema importante que es lo que yo quería comentarles a ustedes. Hablando ya del tema de fondo de lo que es ChatGPT. ¿Ok? Ya vimos todo lo que sufrió y lo que tuvo que pasar Sam Altman para, desde su inicio, llegar hasta donde está hoy en día, teniendo que asociarse con Microsoft, dejar a Elon Musk que tomara su rumbo, porque no se unía a su ideal, lanzando ChatGPT, lanzando ChatGPT 2, ChatGPT 3, DALL-E en el 2021, el lanzamiento de ChatGPT 3 o el ChatGPT, como lo conocemos, con ese boom de usuarios suscritos, ¿ok? Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a ver que de fondo qué es lo que es ChatGPT, o qué es lo que es, o qué es lo que es básicamente ChatGPT. Y ChatGPT se basa en un modelo, ¿ok? Y básicamente, bueno, ChatGPT en sí, ChatGPT está basado en ChatGPT 3, que ChatGPT 3 es un modelo de inteligencia artificial, pero para entender qué es un modelo lo que intenta hacer es un conjunto de algoritmos y funciones que intentan replicar el comportamiento de un sistema. ¿Ok? Entonces, para llegar a un resultado, normalmente nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, cuando tenemos un modelo de alguna función en programación que nos va a desarrollar algunas características o va a tomar algunas características de algo para interpretarlas y darnos algún resultado, eso es lo que estaremos hablando de un modelo, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esas empresas que ustedes ven a veces que hacen cálculos de nómina o que hacen proyecciones, por ejemplo, esas empresas de finanzas, por ejemplo, o de parte administrativa, que les venden un software a empresas para que les lleve su nómina de empleados, para que les lleve sus almacenes, su control de inventarios, y que en base a eso, a esos inventarios y a esas ventas, el mismo sistema les hace una proyección a futuro, evidentemente, de cómo van a ser sus ventas el próximo año o cómo van a ser sus ventas proyectadas al siguiente mes con respecto a lo que tienen hoy en día. Todo eso lo que se hace allí es un modelo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de funciones y algoritmos que entran dentro de un sistema y que van a arrojar algún resultado, buscan algún resultado. Entonces, ¿qué es lo que es ChatGPT? ChatGPT es un modelo como el que yo les estoy explicando. Es un modelo que procesa palabras y te entrega un resultado. ¿Ok? Y bueno, evidentemente, como les dije, está basado en el modelo de ChatGPT 3. Actualmente estamos en el 4, pero el 4 creo que es de pago. Pero el que es gratuito, el que tú puedes usar normalmente a través de ChatGPT por internet, es ChatGPT 3.5, que es el que está más mejorado.
Y bueno, evidentemente hay algo importantísimo que ha hecho ChatGPT, que es que ellos lograron diferenciar dos cosas importantísimas en la inteligencia artificial, ¿ok? Que es un avance tecnológico impresionante. ¿Qué pasa? Si nosotros entendemos a la inteligencia artificial, ella va a trabajar de dos formas. O para los que estudiaron informática o para los que son desarrolladores de software, las máquinas o las computadoras trabajan con un lenguaje que es un lenguaje de máquina, ¿ok? ¿Y qué es lo que me refiero con un lenguaje de máquinas? Que tú le colocas a ese lenguaje una serie de parámetros en orden, ¿ok? Sistemático. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese lenguaje te va a dar un resultado. Lo más común que nosotros vemos cuando hablamos de un lenguaje de máquina es, por ejemplo, cuando hablamos de una calculadora. Por ejemplo, lo más sencillo. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una operación matemática en una calculadora, tú tienes que introducir el número, por ejemplo, 2, tienes que colocar el operador, que es lo que vas a usar, si vas a sumar, si vas a restar, si vas a dividir. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si vas a sumar, presionas el símbolo de suma y luego presionas el siguiente número que vas a sumar. Entonces tendrías el primer número, el operador, el siguiente número, y después le das igual y eso te va a dar el resultado. Así lo entiende la máquina. Así lo entiende la máquina. Porque si tú le colocas 2 y le vuelves a colocar 2 y le vuelves a dar igual, la máquina no va a entender eso. Porque te faltó colocar el operador. Tú tienes que colocarle un 2 más un 2 igual y ahí la máquina te va a entender. Entonces allí te va a dar el resultado. ¿Qué pasa? Eso es un lenguaje de máquina. ¿Qué es lo que hace el ChatGPT? El ChatGPT o la inteligencia artificial en general, ellos toman esto, pero también toman y han sabido interpretar el lenguaje natural. ¿Y cuál es el lenguaje natural? El lenguaje natural es el que estamos hablando tú y yo ahora en este momento. El lenguaje en el que tú me estás entendiendo ahora. Ese es un lenguaje natural. ¿De qué forma lo estamos entendiendo? Bueno, ni idea. Es algo que tú y yo lo usamos, pero no sabemos cómo funciona. Es un lenguaje natural del ser humano. Nacimos con eso y así somos, pues. ¿Por qué? Porque si yo te digo, por ejemplo, a ti, que de hecho es un ejemplo que quiero hacer con ustedes ahora en un rato, que es que, por ejemplo, si yo te digo a ti, ayer conocí a María, y ayer conocí a María, a Luisa y a Alejandra, y hoy conocí a Fernanda, ¿ok? Pero luego conocí a Lucía, por ejemplo. Pero no, el día de las personas que conocí ayer, me equivoqué. No fue Alejandra, sino que fue Alfonsina, por ejemplo. Saludos, Alfonsina. Conocí a Alfonsina, por ejemplo. Ese lenguaje natural, ¿qué es lo que está permitiendo? Que tú me entiendas lo que yo te estoy diciendo. Que tú me entiendas que del día de ayer yo conocí a X cantidad de personas, pero que luego me corregí y te dije que una de las personas no había sido ese el hombre, había sido otra persona. Eso es un lenguaje natural que tú y yo estamos entendiendo. Pero anteriormente una máquina no entendía eso. Es más, una máquina no te entendía cómo estamos hablando tú y yo ahora. ¿Qué pasa? Que esas dos cosas actualmente las máquinas lo están sabiendo interpretar. Están sabiendo interpretar el lenguaje natural. Y ese es un gran avance en el mundo de la inteligencia artificial. Y bueno, evidentemente, ¿cómo lo hacen eso? Eso lo hacen, pasamos a la siguiente fase. ¿Cómo hacen eso? A través de lo que nosotros conocemos como redes neuronales. Y para los que no sepan, explicando lo que son redes neuronales, imagínate que una red neuronal, es lo que nosotros conocemos a raíz del Machine Learning, ¿ok? El Machine Learning es el aprendizaje de máquina. ¿Qué pasa? Imagínate una máquina, si tú le pasas a una máquina o a una computadora o a X algoritmo una imagen de una computadora, la computadora no va a saber que tú le estás pasando una imagen de una computadora. O cambiamos a un mouse. Tú le estás pasando una imagen de un mouse. Ella no va a saber
que tú le estás pasando una imagen de un mouse. ¿Por qué? Porque ella no entiende esa imagen. Ella lo que entiende son números. Ella entiende ceros y unos. Ella entiende de forma binaria. ¿Ok? Ella entiende ceros y unos. Ella entiende de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que se llama aprendizaje automático. ¿Cómo se hizo? A la máquina o al modelo, llamémoslo así, le pasan diferentes imágenes de un mismo tipo. Es decir, por ejemplo, le pasan imágenes de seres humanos. Le pasan imágenes de seres humanos de millones y millones y millones de seres humanos, de diferentes tipos. ¿Y qué es lo que pasa? La inteligencia artificial va a ir rastreando cada uno de los elementos de esa imagen o de esas palabras y ella va a ir concatenando. Ella va a ir asociando que esto es un ojo, la forma de un ojo es esta, la forma de su oreja es esta, la forma del brazo es esta, la forma de la mano es esta. Y luego ella va a ir asociando cada una de las cosas que tú le estás indicando y ahí es donde ella va a ir asociando. Entonces ahí es donde, ahí es luego lo de ella es lo que ya logra asociar todas esas cosas y ella logra determinar de que lo que tú le estás pasando es un ser humano. Por eso a veces cuando tú, por ejemplo, Google hizo una tecnología que se llama Google Lens, que es que tú escaneas con tu cámara del teléfono, escaneas algo y te dice qué es lo que es. Por ejemplo, yo lo he usado con los animales. Por ejemplo, si yo no sé qué tipo de animal o planta es algo, tú le pones qué tipo de animal es y ella te lo escanea y te dice qué tipo de animal es. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Ella lo que está haciendo es hizo un aprendizaje automático. Ella, de todos los registros que tiene, asocia todo eso y lo contrasta con lo que tú le estás pasando y ella ahí te va a decir, mira, lo que tú me estás pasando es un pastor alemán, por ejemplo, hablando de perros. Pero, si tú te pones a ver, entrando más allá, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma lo hace? Porque vamos a suponer, si yo aquí coloco, es para que ustedes vean más o menos. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, pongamos texto en números binarios, para que ustedes vean, o sea, para explicarle mejor y me puedan entender. Vamos a ver, un texto en binario. Había uno que yo había visto y se me perdió, que estaba bastante bueno. O pongamos párrafo. No logro conseguir uno así bien chévere. ¿Será este? No, este no es. Bueno, pero imagínense esto. Imagínense que esto que yo les estoy mostrando aquí, eso que está ahí es texto binario. ¿Por qué? Porque tiene ceros y unos, ¿ya? Pero dentro de todo ese texto que ustedes están viendo allí, que ese texto la máquina lo va a entender como ceros y unos y lo va a entender con parámetros, no sé si ustedes han escuchado los parámetros ASCII
o que hoy o actualmente se usa mucho el UTF-8, que son parámetros de letras, es decir, 1, 2, 3 o el abecedario o emojis que están en caracteres de unos y ceros, binario, por ejemplo. ¿Qué pasa? Todos esos números que ustedes están allí pueden estar conteniendo palabras, emojis, ahí puede estar diciendo gato, perro, automóvil, casa, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial o el modelo de la inteligencia artificial? Ella lo que hace es algo que llamó o que se llama tokenización. ¿Y qué es lo que es la tokenización? Por ejemplo, si ella le pasa, si se le pasa una palabra completa a la inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? La inteligencia artificial va a tomar diferentes palabras, ¿ok? Y las va a almacenar. Es decir, por ejemplo, si yo tengo perro el perro en la casa come, ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a agarrar el perro, ese número binario del perro en número binario, porque la máquina no sabe que eso es un perro, pero sí sabe que ese número binario que representa al perro, ella lo va a agarrar y lo va a almacenar. Lo mismo el perro, lo mismo la casa, lo mismo duerme o lo mismo está comiendo. Por ejemplo, la inteligencia artificial va a agarrar cada una de esas palabras y las va a almacenar. Y les va a colocar un token. ¿Ok? Porque evidentemente si yo coloco, por ejemplo, vamos a empezar a usar la inteligencia artificial. Vamos a usar el ChatGPT. Aquí lo tenemos. Si yo le digo a ChatGPT, muéstrame o dime cómo es la palabra perro en números binarios. Yo le estoy preguntando, fíjese esto. Yo le estoy preguntando, dime cómo es la palabra perro en números binarios. O sea, toda esa palabra tiene mucho contexto. Tiene, dime cómo es la palabra perro. O sea, perro es lo que yo quiero que me diga en número binario. Y ella está entendiendo toda esa frase y está sacando perro, que es lo que yo quiero que me diga, y me lo está diciendo. Entonces, perro en número binario es todo este número que ustedes ven acá, de ceros y unos, ¿ok? Y no solamente eso, sino que me lo está desglosando. Me dice que la P es este número, la E es este número, la R es este número, la O es este número. Entonces me lo está desglosando además. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial no va a almacenar todo este número dentro de su base de datos, porque es muy grande. Ella va a hacer un token para ese número. Entonces ella lo va a almacenar en un número mucho más pequeño. Ponte 4, 6 o 8 números. Y no todos esos que están ahí. Y ese token va a representar la palabra perro. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros le pasemos millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de datos, y ella va a hacer, la inteligencia artificial va a hacer el mismo ejercicio con cada uno de esos documentos o información de millones y millones y millones de lugares. Ella va a hacer todo eso, va a sacar token y token y token y token y token, y luego, evidentemente, a modo de código, de programa, ese modelo va a relacionar todos esos tokens y va a llegar un momento en donde vaya a decir, mira, este token se parece a este token, es un perro. O sea, no va a saber que es un perro, pero va a saber que es el mismo token y que se refieren al mismo código binario del perro. Espero que me esté haciendo entender, ¿no? Eso es lo que se llama en el mundo de la inteligencia artificial como tokenización. Y bueno, luego de eso hay otro proceso que hace la inteligencia artificial, que es lo que se hace como la limpieza de los datos. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a analizar, y es un ejercicio que les invito a que hagan, si ustedes le piden a la inteligencia artificial que les háblame sobre Python, por ejemplo, o háblame sobre el lenguaje de programación JavaScript, ella les va a explicar qué es lo que es el lenguaje JavaScript
Y si ustedes agarran todo ese texto que les explica sobre lo que es JavaScript y lo buscan en internet, no lo van a conseguir exactamente igual a como ella se lo está diciendo. ¿Por qué? Porque no es una copia. No es que ChatGPT está agarrando todo lo que es JavaScript de la internet y agarró, por ejemplo, todo lo que dice Wikipedia, que se hacía anteriormente, de JavaScript, y te lo va a decir, aquí está lo que es JavaScript, y te va a decir qué es lo que es JavaScript. No. Permiso. No funciona así, porque no te lo va a conseguir. Ella, a raíz de toda la información que tiene, te va a extraer esa información y te la va a decir de una forma diferente, pero te lo va a decir. ¿Y cómo lo hace? Es porque ya la inteligencia artificial hace algo de lo que se llama limpieza de datos. Vamos a bajar esto porque ya me estoy cansando. Ahí. Ahí estamos, perfecto. Ahí lo que hace es que ella va a agarrar toda esa información y le va a hacer una limpieza. ¿Y a qué es lo que nos referimos con limpieza? Por ejemplo, volvemos al ejemplo del perro. Si yo tengo, por ejemplo, la palabra de que diga, mi perro come 2 veces al día, por ejemplo. Mi perro come 2 veces al día. Ahí tenemos una frase compleja. ¿Por qué? Porque tiene sujetos, tiene verbos, ¿ok? Y tiene conectores. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? Y todo el modelo de OpenAI y en todos esos estudios y todo lo que han hecho, que es extremadamente increíble. Lo que ellos han hecho es que ellos agarran toda esa palabra, toda esa frase, ¿ok? De mi perro come 2 veces al día, y la limpian. ¿Y qué pasa? Ellos agarran y dicen, la parte que dice mi, ellos la pueden desechar, la desechan. Queda perro, come 2 veces al día. La parte 2 la pueden desechar. Y a la final lo que va a almacenar el modelo de ChatGPT es perro come 2 veces, por ejemplo. O perro come día. Entonces, claro, tú, por ejemplo, tú ahí, si yo te digo a ti, perro come día, tú dices ya, el perro come en el día. ¿Ok? Pues es una palabra muy, muy comprimida, ¿ok? Que se entiende lo que se quiere decir. Estoy obviando que come 2 veces al día, pero te estoy diciendo el fondo de la oración. Que el perro come en el día. Por ejemplo, perro come día, en vez de decir el perro come 2 veces al día, que es otra cosa. Pero perro come día, tú me entiendes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ChatGPT, o el modelo de ChatGPT, hace esa limpieza en las oraciones, en toda la información que tiene, en toda su base de datos, que es millones y millones y millones y millones de informaciones. ¿Qué hace ella? Ella agarra eso, lo extrae, ¿ok? Y tiene, por un lado, tiene esa información, y por otro lado, tiene todo lo que son los conectores. ¿Qué pasa? Entonces, cuando tú le preguntas algo como lo que yo le acabo de preguntar, que por ejemplo te diga cómo es perro en número binario, ella, ¿qué es lo que entiende? Ella entiende perro, número binario. Por ejemplo, ella dentro de toda su base de palabras, que se me olvidó decirles que eso se llamaba, eso tiene un nombre que es cuando la inteligencia artificial agarra todas las frases, ¿ok? Todas las frases y las va tokenizando, y luego de eso las va hilando unas con unas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo te digo perro, ¿ok? Ella va a asociar muchas cosas de perro. ¿Por qué? Porque en la internet tú puedes estar hablando de un perro cuando vas a un parque, puedes estar hablando de un perro cuando vas al veterinario, puedes estar hablando de un perro cuando lo sacas a pasear, puedes estar hablando de un perro
cuando hablas de su raza, entonces ¿qué pasa? La palabra perro tiene muchos contextos alrededor. Entonces, ¿qué va a pasar? La inteligencia artificial va a asociar esa palabra perro. Imagínate que la palabra perro la va a asociar con un color, amarillo. Y todo lo que esté asociado a perro lo va a marcar de amarillo también. Por ejemplo, cuando hablamos de un perro paseo, o sea, el perro va a salir a pasear, lo coloca por lo menos amarillo, amarillo. Un perro del veterinario, amarillo, amarillo. Un perro a comer, amarillo, amarillo. Entonces así, cuando tú le preguntas algo, por ejemplo, si tú le preguntas algo, ¿cuáles son las actividades que yo debería realizar con un perro? O que yo debería hacerle a un perro. Ella va a asociar todo ese algoritmo que te estoy diciendo y lo va a asociar con esa tokenización y esa unión de frases. Y te la va a decir, mira, el perro tienes que sacarlo a pasear, el perro tienes que llevarlo al veterinario, tienes que investigar sobre tu perro porque hay diferentes razas y que cada una tiene diferentes cuidados. ¿Por qué? Porque hay millones de informaciones de eso en la internet y ella la ha categorizado. Entonces eso tiene un nombre, pero no lo consigo, ¿vale? Embedding se llama. Eso se llama embedding. Toda esa categorización se llama embedding. Por ahí la había notado. Entonces, la inteligencia artificial tiene todos esos embedding por un lado y por el otro lado tiene todos los conectores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le preguntas algo a la inteligencia artificial, ella lo que va a hacer es que va a agarrar de todos los embedding que ella tiene en su base de datos y lo va a conectar con todos los conectores y todas las cosas del lenguaje natural, lo va a enlazar con los embedding y ahí es donde ella te va a contestar de una forma que parece a otra persona, que parece muy natural. Te va a contestar de forma natural, ¿ok? No te va a contestar con el lenguaje de máquina, te va a contestar con el lenguaje natural. ¿Cuánto vamos? Van 57 minutos. Es que este tema es súper apasionante. Lo otro importante que tiene la inteligencia artificial, que en su momento fue un gran problema, es que cuando se estuvo estudiando el modelo de la inteligencia artificial, ella tenía un modelo de entrada y salida. Es decir, información que entraba, cada uno de los elementos que entraba de información, ella los relacionaba y era lo que salía de ese sistema, pues, de la información de lo que te contestaba. Pero cuando había mucha información o cuando empezaba a trabajar con mucha información, no era tan rápida. ¿Por qué? Porque tenía que esperar que entrara una información. De hecho, no almacenaba mucha información, la procesaba y la sacaba. Entraba información, la procesaba y la sacaba. Pero no hacía todo en conjunto. Para eso, llega lo que se llamó los transformers. O bueno, antes de eso se llamaba Attention is all you need. Esto lo hicieron una gente de Google. La gente de Google siempre ha estado detrás de todas estas cosas, pero se les murió la mosca, como diríamos nosotros. Y Sam Altman, pues con OpenAI le dio un paso adelante. Pero esa tecnología que les estoy comentando ahora fue sacada por Google, la de Attention is all you need, que lo que se basó esa tecnología inventada por Google, que ellos la empezaron a implementar en sus navegadores, es sobre la atención, prestar atención. Es decir, no iba a prestar atención a todo el contexto de lo que, por ejemplo, una imagen. Si tú de una imagen le estabas diciendo les dice a la inteligencia artificial, de esa imagen solo quiero que me hables del gato. El gato puede estar en un parque en donde hay muchos perros y hay personas, pero ella va a prestar atención solamente al gato. Eso es a lo que se refería con attention. Y otro detalle importante, y ya estamos terminando, que también ayudó a la inteligencia artificial a como la tenemos hoy en día, es que ellos hicieron una técnica que se llamó Reinforcement Learning for Human Feedback. Es decir,
lo que se hizo fue que ellos programaron al modelo de inteligencia artificial de OpenAI para que diera 4 respuestas posibles a algo que tú le preguntaras. Eso era como entrenando. Algo que se me olvidó decirles es que estos modelos tienen dos procesos. Un proceso de entrenamiento, que es ese proceso que les estoy comentando, y tienen un proceso de ejecución, digámoslo así. No me viene ahora en mente la palabra, pero tiene esos dos procesos, un proceso de entrenamiento y un proceso de ejecución. El proceso de ejecución ya es cuando lo estamos viendo acá en ChatGPT, cuando tú le preguntas algo y te está contestando, pero antes de eso, para poder llegar a ese resultado, ellos tuvieron que haberla entrenado. Y es lo que probablemente estén haciendo ahora con los siguientes modelos de ChatGPT que vengan a futuro. Los estarán entrenando en este momento. Pero ese modelo de entrenamiento del ChatGPT 3, por ejemplo, en esa oportunidad, ellos hicieron este Reinforcement Learning for Human Feedback, que es que de las preguntas que tú le hicieras al modelo, ellos te daban, este modelo de inteligencia artificial de ChatGPT te daba 4 posibles respuestas. ¿Y qué pasa? Ellos contrataron a personas, humanos, para que evaluaran esas 4 respuestas, y de esas 4 respuestas ellos seleccionaran la respuesta que mejor convenía. Y así, de millones y millones y millones de respuestas, la inteligencia artificial o el modelo asocia cada una de esas respuestas correctas de esos 4 posibles modelos, y así es que evidentemente te va a dar hoy en día la mejor respuesta para la solicitud o la consulta que tú le estés haciendo. Porque eso lo hicieron en la fase de entrenamiento. Para eso es la fase de entrenamiento. Y bueno, otra pregunta a mí que se me ocurrió cuando estaba investigando sobre esto de ChatGPT es que ¿de dónde saca la información ChatGPT para alimentarse? Y lo saca déjame pasar esto para acá, para que ustedes lo vean. Acá. Lo sacan del Common Crow, que es como una enciclopedia, o no digamos como una enciclopedia, sino que es como una biblioteca en donde hay muchísimos artículos escritos, millones y millones y millones y millones y millones y millones de artículos escritos. También lo sacan de la Wikipedia, ¿ok? Evidentemente, imagínense cuántos artículos no hay en la Wikipedia. Y también lo sacan de otro lugar que se llama Open Web Text 2. También lo sacan de ahí. Y de otras más que probablemente no logré conseguir, pero básicamente de estos 3 lugares ellos sacan toda la información de la cual se alimenta la inteligencia artificial o el modelo de ChatGPT. Y de muchísimas más, probablemente muchísimas más, pero no las logré conseguir ni no las logré ubicar. Y bueno, para terminar, hay uno muy importante que les quería decir. Que es que, o sea, toda esa información que les dije que el ChatGPT extrae de esa base de datos que les comenté de Wikipedia, del Common Crawl y del otro, todo eso en realidad pueden ser más, porque probablemente esta cifra, de hecho el mismo Sam Altman hoy en día no ha revelado cuál es el número de parámetros que maneja ChatGPT hoy en día. Pero lo que sí se conoce es que son 75 miles de millones de parámetros. 75 miles de millones de parámetros. O sea, todos esos 75 miles de millones de parámetros, ChatGPT saca todos los embedding, que es todos los códigos binarios tokenizados, ¿ok? Y todos esos tokenizados enlazados con otros tokens, ¿ok? Imagínense toda esa fotografía que tiene de un token de los embedding de 75 miles de millones de parámetros. Entonces, no hay nada que a esta inteligencia artificial no se le escape hoy en día. Y es increíble, ¿no? Y bueno, con lo que quería terminar era el ejercicio siguiente.
Miren lo siguiente. Esto que tengo ya acá es ChatGPT. ¿Ok? Este es ChatGPT 3.5. Si yo abro por acá a un lado, porque esto lo estoy abriendo en Microsoft Edge. Y acá tengo Bing. Este es Bing y este es ChatGPT. Déjame abrir esto y dejarlo abierto. Ok. Y vamos a preguntarle algo curioso que yo tenía pensado. Ya que esto es de Junior a Junior, y acá hablamos de tecnología y de programación, vamos a preguntarle con qué lenguaje de programación fue creado. ¿Con qué lenguaje Fíjate lo que te dice. Fui creado utilizando una variedad de lenguajes de programación, principalmente Python. Estudian Python. Estudian Python. Yo se lo estaba diciendo a un conocido. Tengo ganas de profundizar mis conocimientos de ciencia de datos. Porque evidentemente no nos podemos quedar con no nos podemos quedar con JavaScript, no nos podemos quedar con el desarrollo de software, con que soy full stack no nos podemos quedar con eso. Tenemos que ir más allá. Entonces hay que estudiar ciencia de datos, evidentemente. Y fíjense que te sugiere, o no te sugiere, te dice que el principal lenguaje de programación en el cual fue creada fue Python, pero también C++ y TensorFlow. Que TensorFlow es, digamos que TensorFlow es una librería, creo, o un framework de Python para este tipo de modelos, ¿no? Y dice, para el entrenamiento de modelos, fíjate lo que está diciendo. Sin embargo, mi diseño de arquitectura se basa en algoritmos y técnicas de aprendizaje automático más que en un lenguaje específico. Vamos a preguntarle lo mismo, pero preguntémoselo a Bing o a Copilot, porque en Microsoft se llama Copilot. Y recuerden que Copilot está alimentada de ChatGPT también, pero Microsoft le da también otro toque diferente. Y acá en Microsoft tú le puedes colocar que su respuesta sea creativa, balanceada o precisa. Yo lo dejé creativo. Fíjate, fui creada con una combinación de varios lenguajes de programación y tecnología, incluyendo pero no limitándose a Python, C++ y tecnología artificial avanzada. O sea, aquí te está diciendo casi lo mismo, pero no te está poniendo TensorFlow. En cambio, ChatGPT sí te sugirió TensorFlow. Y hay otro ejemplo que quería hacer. Por ejemplo, para que ustedes vean cómo entiende el lenguaje natural. Para que ustedes vean cómo entiende el lenguaje natural ChatGPT. Esto sí, aquí sí se nos va a volar la cabeza. Mira, vamos a preguntarle. Ayer conocí 3 personas. Ayer conocí 3 personas. María, Alejandra y Pedro, por ejemplo. Y el día de hoy conocí María, Alejandra y el día de hoy conocí a 2 más. Fueron Javiera y Aje, por ejemplo, que son unas amigas. Saludos. Correcto, conocí a esas 2 personas. Vamos a preguntar, vamos a decirle eso. Vamos a ver qué me contesta. Dice, es genial conocer nuevas personas. ¿Hubo algo interesante en esas conversaciones? Vamos a decirle, disculpa. La segunda persona
del día de ayer no se llamaba así, coma, se llamaba Zulay, que es el nombre de mi mamá, por ejemplo. Disculpe, la segunda persona del día de ayer no se llamaba así, se llamaba Zulay. No hay problema, entonces conociste, mira, no hay problema, entonces conociste a María, Zulay y Pedro. Ayer, y hoy conociste a Javier y Yaje. Es decir, ella sabe que ayer la segunda persona que yo había dicho que se llamaba Alejandra, porque yo había dicho María, Alejandra y Pedro, ella sabía que la segunda persona se llamaba Alejandra y me la corrigió a que ya, no hay problema, entonces conociste a María, Zulay y Pedro. Entonces, claro, esto, ella sabe que te equivocaste y dentro de la conversación que está hilando, acuérdense del modelo que les dije que ella, ya el modelo de Transformer, ¿ok? O de visualización, que ella lo que está visualizando es una imagen completa y está focalizando la atención en lo que tú le estás diciendo y no en lo general. Ella aquí lo que está haciendo es eso. De todo lo general que tú le estás hablando, está focalizando la atención en lo que tú le dijiste. ¿Qué fue lo que tú le dijiste? Que te equivocaste en donde la segunda persona no se llamaba Alejandra, sino Zulay. Y lo adaptó. Y aparte de eso, está usando el no hay problema, que lo está sacando. Dentro, ella tiene todos sus embedding y tiene todos sus otros elementos o conectores. Y lo que está usando es usar esos elementos conectores con todos los embedding y la conversación que tú le estás diciendo ahora y los está uniendo. Entonces te está hablando como si fuera una persona. No hay problema. Entonces conociste a tal. Es increíble. De verdad que sí. Y esto es solamente el principio. Esto nada más está comenzando. Acuérdense de mí que así como se hicieron películas de Mark Zuckerberg, se van a hacer películas de Sam Altman y de ChatGPT. Probablemente lo vayan a hacer. Y nada, quiero hacer un saludo especial a la comunidad de JavaScript que evidentemente tenemos conocidos en el área de inteligencia artificial. Saludos a todos ellos, un gusto, besitos y abrazos. Toda esta información que recopilé y que estudié y todo eso, sé que a varios de ellos les va a llamar mucho la atención. Espero que les guste, que les resulte y que de varias cosas que he dicho por aquí no sea nada descabellado ni sea nada de locura. Y si hay algo que ustedes quieran complementar con toda la información que dije por acá, están bienvenidos a hacerlo en el chat y de escribirme en particular, porque podemos hacer otros videos con respecto a esto y hacer otro sinfín de ejercicios con respecto a esto. Muchas gracias, chicos, por haber estado aquí. Se les quiere mucho, un montón. Nos vemos la siguiente semana con un capítulo nuevo. Yo creo que este capítulo va a ser el que la rompió. Porque hablar de inteligencia artificial como está hoy en día es súper importante. Así que, besitos, se les quiere. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. No olviden darle like a este video. No olviden darle me gusta.